Amén. Sea bendecido Luis. Adelante, mi hermano. Amén. Gracias, Señor, por este día, ¿cierto? Que lo recordamos en memoria de Él, por lo que sucedió en aquella cruz y, y por cada uno de los hermanos que está presente, ¿cierto? Y de los que están a través también de YouTube. Saludarlos, bendecirlos también. Y bueno, si se recuerdan la vez pasada, hermanos, yo toqué un tema en particular, ¿cierto? Y voy a recordar un poco lo que compartí. Y era básicamente sobre la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios radica en la relación con Dios mismo, una relación que en la palabra aparece como padre e hijo, una relación de hermano a hermano y una relación de amistad, ¿cierto? Todas estas relaciones radican y están fundamentadas en lo mismo, seguir a Cristo, ser seguidor de Cristo. La vez anterior pregunté, ¿cierto? ¿Quién es amigo de Dios? ¿Quién es creyente? ¿Y quién es seguidor de Cristo? Porque en raíz a un texto que cité, ¿cierto? De un libro que mencionaba a una persona que domingo tras domingo, reunión tras reunión, escuchaba, ¿cierto? La palabra, la escuchaba afuera, ¿cierto? En una especie como de bancas que habían y él escuchaba las prédicas, ¿cierto? Y escuchaba como los hermanos, ¿cierto? Cantaban salmos al Señor, de la misericordia, de la bienaventuranza, de cómo debiésemos ser nosotros misericordiosos. Entonces, esta persona entraba en medio de la reunión, ¿cierto? En medio de este como partir la mesa, ¿cierto? O sea, el pan, ¿cierto? Justo estaban en esas circunstancias. Y él participa de esto y interfiere y dice, que no está haciendo nada ilícito, sino que todo lo contrario. Y a raíz de escuchar todas estas alabanzas y estas prédicas, él pregunta, ¿qué significa realmente seguir a Cristo? ¿Qué significa realmente ser seguidor del Señor? ¿Qué significa ser cristiano? A lo que la iglesia y la congregación se queda muda, no saben cómo reaccionar. Entonces, a raíz de eso, surge la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cierto? Cuando hablamos que el Señor, nosotros creemos, ¿cierto? Hablamos que el Señor empieza a formar su carácter en nosotros. Y a raíz de lo mismo, cuando decimos y afirmamos que el Señor está formando su carácter en nosotros, estamos hablando que nuestra vida ya no es controlada por nuestros pensamientos ni por nuestros actos, sino que están fundamentadas y basadas en lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. Entonces, la pregunta que él hacía, ¿cierto? O la pregunta que el libro traía consigo era, ¿qué haría Jesús? Entonces, esa pregunta nos abre la otra interrogante. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? En muchas ocasiones, yo comentaba la vez anterior también, que cuando queremos saber o tener la aprobación para hacer algo, ¿cierto? Para realizar alguna acción, buscamos la seguridad o la aprobación de alguien más, alguien que tenga alguna experiencia o alguien que tenga una autoridad superior a nosotros. Mencionaba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de un niño, ¿cierto? Que le preguntaba a su papá si podía ir al baño. O que si un niño muy pequeño ve una estufa, por lo general le llama mucho la atención y va, se acerca a tocarla. Nosotros sabemos que eso está mal. Entonces los padres obviamente lo corrigen o le dicen, sí, lo acompañan al baño, ¿cierto? O le dicen, no, hijo, no toques la estufa porque te vas a quemar y eso duele. Y los padres crían a ese niño, ¿cierto? De esa forma. Pero ya cuando el niño ya no tiene 5 ni 8 años, ¿cierto? Cuando ya el niño ya no es niño, sino que tiene 20 años, ya adolescente, lo que el padre espera que es que ese niño, ese joven, no le pregunte nuevamente si puede ir al baño o si puede acercarse a la estufa, ¿cierto? La lógico es que ese joven sepa lo que debe o lo que no debe hacer sin la necesidad de consultarle a los padres. Y eso mismo sucede con nuestra relación con Dios. Muchas veces tenemos la tendencia de preguntarle al Señor, ¿cierto? ¿Qué debo y qué no debo hacer? ¿Cierto? Cuando hay cosas que son claras y específicas en nuestra relación con el Señor. Entonces, eh, voy a dar un ejemplo quizás que salga un poco de contexto,
que puede ser si en una situación donde, por ejemplo, en el trabajo, esté pasando por un momento donde algún compañero, ¿cierto?, laboral o alguna circunstancia me ofenda, ¿cierto?, y es agresivo conmigo. Y llega el momento en el cual la persona que está ahí como trabajador debe elegir entre responder esta ofensa o callar. Y ahí, en esa situación, como cristiano, hermano, nosotros sabemos cuál es la respuesta. No hace falta orar al Señor, ¿cierto? Sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre ante cualquier enemigo o cualquier circunstancia que nos ofenda. Si alguien nos ofende o nos pega una bofetada, nosotros debiésemos ponerle la mejilla, ¿cierto? Esa es la realidad, esa es la verdad, ¿cierto? No necesitamos orar al Señor para saber que debemos hacer eso, porque eso el Señor ya nos lo dijo. Hay otras circunstancias las cuales, claro, efectivamente debemos orar. Por ejemplo, cuando hay los hermanos que son misioneros, por ejemplo, que van y van a evangelizar a otro sector, ponen en su vida en manos del Señor, oran por si es la dirección correcta, oran por si es la circunstancia adecuada y el momento adecuado. Y bajo esas circunstancias, efectivamente, tenemos que orar al Señor. Pero para saber cuál es la voluntad del Señor, muchas veces no hace falta el orar, parar y orar y bloquearse para saber en ese momento cuál es la voluntad del Señor. ¿Y por qué nos pasan muchas veces esas circunstancias? Y vuelvo y repito, está basado en nuestra relación con Dios, ¿ya? Si nuestra relación con Dios no es buena, nuestra comunicación con Él mismo no va a ser la correcta, la que sea la verdadera, sino que va a ser mi voluntad y no la voluntad del Padre. Por tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de evangelizar, ¿cierto? Solamente le dejamos esta tarea a aquellos hermanos que son evangelistas o que tienen este don, ¿cierto? Para predicar, cuando la misma palabra dice ir y predicar el evangelio, ¿cierto? Es un mensaje para todos, no para algunos solamente, sino que es para todos. Y por tanto, muchas veces oramos o buscamos una circunstancia cuando realmente ya deberíamos saber eso, cuando nosotros nos llaman a evangelizar. Muchas veces pensamos en grandes multitudes, pero no es necesariamente eso. El Señor nos llama a predicar constantemente con nuestra vida, con nuestro ejemplo de vida. No solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo de vida. Eh, Otra circunstancia y que yo puedo hacerlo y asimilarlo en mi vida constante es, por ejemplo, la oración. He sabido que los hermanos se reúnen los días lunes y los días jueves a orar, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos restamos de esas oraciones o de esas reuniones porque decimos, es que yo no tengo ese don, ¿cierto? Yo no soy capaz de orar como lo hacen otros hermanos y por eso no me conecto a esa reunión. Eh, y muchas veces ocupamos eso como excusa para no conectarnos. Cuando realmente, independiente, hermano, que usted tenga ese don, porque ese don está, hay hermanos que oran y que tienen ese don de oración. Pero indiferente de eso, el Señor nos llama a orar constantemente y a ser partícipes de lo mismo. Eh, y yo no sé, hermanos, si ustedes se han dado cuenta de algunos hermanos que de repente están pasando por una situación tormentosa y, y uno los ve tan tranquilo, hermano. O sea, uno dice, si yo estuviera en la posición de ese hermano, estaría quizás colapsado, no sabría qué hacer. Pero uno los ve y esos hermanos están tan tranquilos, y no es una tranquilidad de estar dejado, ¿cierto? De que no me interesa lo que pasa, sino que es una tranquilidad de confianza, una tranquilidad de la cual proviene de la fe. Y la pregunta es, ¿por qué ellos pueden tener esa confianza, esa fe, esa tranquilidad que proviene de esa fe? Y la respuesta es sencilla, es que tienen una relación cercana con Dios. Han sabido, han oído a Dios mismo. Y muchas veces nosotros tenemos esta relación. ¿Y yo por qué tomé este pasaje la vez pasada de Juan 15:15? Porque la relación entre padre e hijo muchas veces son marcadas, ¿cierto? Hay una diferencia notoria. El padre es el padre y el hijo es el hijo. Hay situaciones en las cuales familias, por ejemplo, los padres son amigos de los hijos. Hay otros casos donde los padres mismos dicen, yo soy papá de mi hijo, no soy amigo de mi hijo, ¿cierto? Hay una diferencia, una línea marcada entre lo que hay en la relación. No quiere decir que no haya una confianza, ¿cierto? Pero hay un límite marcado, ¿cierto? Por la autoridad que confiere a cada uno. Entonces, siento yo que la palabra,
por ejemplo, habla Dios con Abraham, ¿cierto? Y dice la palabra que Dios considera a Abraham como su amigo. Y eso es una palabra que aparece directamente y menciona a Abraham directamente. Y la relación entre padre e hijo puede estar marcada por eso, y también está marcada la relación entre hermanos, y también está marcada la relación entre amigos. Entonces, yo tomé este pasaje porque siento que el Señor nos acerca a Él de esta forma. En Proverbios 18:24 dice lo siguiente: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Entonces la importancia de la amistad es tan grande que en Proverbios mismo dice que puede llegar a inclusive a ser la lealtad, ¿cierto?, mayor que la de un hermano. Y eso habla de un significado muy grande en la vida de un cristiano. Entonces, ahora, leyendo, por ejemplo, y bajo este contexto, ¿cierto?, de la relación padre-hijo, que está marcada por una autoridad, la relación entre hermanos, que está marcada por un lazo de hermandad de sangre, ¿cierto?, y la relación entre amigos, hay una completa relación distinta en cuanto a cómo tratamos con aquellos. No trato de igual forma a mi papá, ¿cierto? O a mi mamá, como la forma en que trato a un amigo o a un hermano, ¿cierto? Es muy distinta, la confianza es muy distinta. El amigo muchas veces es cómplice de las cosas que está haciendo el amigo, y si el padre se enterara, ocurrirían quizás cosas, retos, ¿cierto? Castigos, en fin. En cambio, con el amigo hay una complicidad y hay una cercanía, y por tanto muchas veces hay una confianza aún mayor. Entonces, cuando leemos este pasaje en Juan 15, del 13 al 15, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, da la impresión, hermanos, de que el Señor no solamente nos muestra su soberanía como Señor, ¿cierto? No solamente nos deja a aquellos que somos siervos de Cristo, sino que nos acerca a Él en esta relación de amistad, de ser amigos del Señor. Y si somos amigos del Señor es porque hacemos lo que Él dice, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de leer. Y un amigo no siempre le pregunta, ¿cierto?, a su amigo, valga la redundancia, qué hacer y cuándo hacerlo, sino que porque lo conoce muy bien, eh, sabe cuándo y qué debe hacer. Eh, la vez pasada mencioné algunos puntos, yo no sé si alguno lo habrá notado, pero mencioné aproximadamente 8 puntos donde tenían que ver con la relación con el Señor, de si realmente somos seguidores del Señor o si realmente somos amigos del Señor, si tenemos esta relación con el Señor cercanía o lo mantenemos de una manera distante. Y voy a estudiar o voy a profundizar estos puntos, algunos, no todos. Voy a profundizar aproximadamente 3 o 4 puntos. Luego, lo otro, si el Señor lo permite, lo profundizaré en otra ocasión. Pero vamos a ir tocando punto tras punto y voy a tratar de hacer ver, ¿cierto?, que la relación con el Señor es una relación cercana, no tiene que ser una relación distante, sino que tiene que ser una relación cercana, reconociendo la autoridad de nuestro Señor, pero cercanía. Entonces, el primer punto es el siguiente: el primer punto de cualquier seguidor de Cristo, de cualquier cristiano, de cualquier persona que conoce al Señor y lo decide seguir, ¿cierto?, es nacer de nuevo. En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor es claro en esa circunstancia. El Señor es claro en decir este mandato, por así decirlo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? No solamente tiene que ver, hermano, con el bautismo o con participar de la iglesia o con servir en la iglesia. Tiene que significar básicamente lo que dice: nacer de nuevo. Y eso tiene que ver con reconocer a nuestro Salvador y Redentor, saber quién fue el que nos redimió de los pecados, ¿cierto? Aquel que murió en la cruz, resucitó, nos salvó y nos libró de la muerte. Tiene que ver con esa circunstancia. Por tanto, si no nacemos de nuevo, no podemos ser seguidores de Cristo. Y eso lo tenemos que saber. Eso es uno de los puntos quizás más básicos. Luego, el segundo punto viene con la oración, ¿ya? En Lucas 6:12 dice: en aquellos días
Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración, hermanos, muchas veces la tendemos a encasillar a una hora en particular, que viene siendo o ya en la noche, antes de dormir, ¿cierto? O en la mañana cuando nos despertamos. Suele encasillarse en estas 2 horas y en estas dos circunstancias. Cuando realmente la oración, hermanos, es tan importante en la vida del cristiano, es un medio el cual tenemos para comunicarnos con Dios mismo, es decir, es un medio el cual Dios nos permite tener esta conversación. Y en la Biblia encontramos distintos tipos de oraciones. Específicamente voy a mencionar algunas que el Señor hace en la vida en la cual estuvo aquí presente en la tierra. Voy a mencionar algunas y otras que también aparecen en la palabra. Pero vamos a ver que realmente es algo cotidiano, no es algo que está enmarcado en una hora específica. Entonces, vamos a ver la primera circunstancia, la primera oración que encasillé, ¿cierto? Que se llama oración de alabanza. En Mateo 11, del 25 al 27, dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este mismo relato lo podemos encontrar en Lucas de capítulo 10, versículo 21 al 22, ¿ya? Ahora, eh, este pasaje, ¿cierto? Tan bonito, de hecho nosotros tenemos una alabanza, ¿cierto? Con este pasaje que es muy bonito, muy, muy lindo, el cántico. Habla de una oración de alabanza. Muchas veces nosotros podemos cantar salmos al Señor y realmente estamos comunicándonos con Dios. Aquí lo que el Señor está haciendo está mencionando una verdad, afirmando una verdad, proclamando una verdad y conversando con el Padre. Por tanto, es una adoración, ¿cierto? Es una oración de alabanza. Hay oración, otro punto más, un segundo tipo de oración que tiene que ver con acción de gratitud. En Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 41 al 42 dice: Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que creas, para que crean que tú me has enviado. La oración de gratitud, hermanos, muchas veces nosotros tendemos a hacer, bueno, voy a mencionar la siguiente, que tiene que ver la oración de petición, que se encuentra en Juan 12, versículo 27 al 28, que dice: Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Leamos también Filipenses 4:6, dice: Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No de gracias, sino de gracias. Pues bueno, muchas veces nos quedamos en la oración de petición, ¿cierto? Nosotros somos personas que muchas veces pasamos por distintas circunstancias, necesidades, y pedimos al Señor muchas cosas, ya sea un trabajo, por la sanación, por los estudios, ¿cierto? Por algo económico, por lo que sea. Tendemos a pedir al Señor. Y muchas veces nos olvidamos de la oración de acción de gratitud, es decir, de dar gracias al Señor. Como le decía el Sami al principio, muchas veces tenemos tantas cosas por dar gracias al Señor, tantas cosas, hermanos, que nos olvidamos y que simplemente nos quedamos a la oración de petición y no agradecemos al Señor. El solo hecho de tener un nuevo día ya es un motivo para darle gracias al Señor. Por tanto, ese es otro punto. El punto dos, ¿cierto? La oración de gratitud, la acción de gratitud, y el tercer punto, una oración de petición. El cuarto tipo de oración que yo voy a mencionar se llama la oración de intercesión. Aquí podemos encontrarla en Juan 17, capítulo 17, versículo 12 al versículo 21. Dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he glorificado en ellos
Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ello me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí vemos al Señor cómo intercede por nosotros, ¿cierto? Cómo le pide al Padre que nos siga guardando a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. Y lo lindo y hermoso de esto, hermano, es que esta oración que Él hace de intercesión, no solamente accede a aquellos hermanos que están en ese momento, a los discípulos, a aquellos que siguen al Señor en esa instancia, sino que menciona, ¿cierto? A, a los que han de venir, que somos nosotros, ¿cierto? Y todas las personas que se han ido sumando, todos los hermanos que se han ido sumando. Cuando dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso es algo hermoso, es un detalle que muchas veces quizás pasamos por alto en nuestra vida como cristianos, que nosotros sabemos de hecho que el Señor nos considera en todos sus planes, ¿cierto? Pero que el Señor mismo diga estas palabras es algo que es muy hermoso y que es un detalle muy lindo que debemos tener consideración en cada uno de nuestros días. El quinto, que se podría separar en dos, yo los junté, ¿cierto? Que dice la oración de clamor y entrega. En Mateo 27:46 dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en Lucas 23:46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo hecho esto, expiró. Acá vemos otro tipo de oración, ¿cierto? Una oración de clamor y de entrega. Una oración en la cual quizás muchas veces no podamos compararnos con la situación que está pasando el Señor. Recordemos que en aquel momento el Señor y el Padre, ¿cierto? Dios Padre y Dios Hijo, ¿cierto? Sufrieron una separación y por causa nuestra, por causa del pecado. Y quizás no podamos comparar estas circunstancias, ¿cierto? Este clamor que tuvo el Señor, pero sí podemos compararlo con otras circunstancias de nuestra vida. Quizás estamos pasando por una angustia, una enfermedad, una necesidad tan grande que nos hace sentir tan mal que muchas veces clamamos al Señor por esa circunstancia. Y también está la otra parte que es de entregar al Señor, a Dios nuestra situación. Es decir, si estamos pasando por una necesidad, si estamos pasando por una situación tan tormentosa en nuestra vida, lo que el Señor nos dice y nos da el ejemplo es que entreguemos eso al Señor, ¿no es cierto? A nuestro Dios. Que entreguemos completamente esta angustia, esta necesidad a nuestro Dios. En el caso del Señor estaba en su momento final, ¿cierto? Encomendando su espíritu. En nuestro caso puede ser todo lo que sea, todo lo que nos rodea o lo que nos esté afectando, no necesariamente la misma circunstancia. Entonces, podríamos encontrar muchísimos tipos más de oraciones. Yo mencioné 5 o 6, ¿cierto? Tipos de oraciones las cuales el Señor menciona en la palabra. Entonces, eh, como dije al principio, más allá de encasillar, ¿cierto? Más allá de ponerle títulos a la oración, que es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? De clamor, de entrega, de gratitud, ¿cierto? Más allá de ponerle estos nombres, quiero que veamos que el Señor lo hace en todo momento. El Señor no es algo que diga solamente en este momento voy a orar, o solamente en este momento voy a clamar, o en esta circunstancia lo voy a hacer, sino que el Señor lo hace parte de su vida cotidiana.
Es una relación con el Dios mismo. Entonces, la oración radica no solamente en estos títulos, sino que radica en hablar, en tener una comunión con Dios, dar gracias, contarle cómo estuvo su día, interceder por aquellos que están pasando por una necesidad, poner en petición muchas veces las necesidades nuestras, en fin. Si consideramos la oración como algo apartado en nuestra vida, hermano, solo la vamos a aplicar cuando nos acordemos, ¿cierto? Y la vamos a hacer algo como una rutina, de orar cuando me vaya a acostar y de orar cuando me vaya a levantar. Entonces, tenemos que romper con eso y saber que la oración va más allá simplemente de un horario, ¿cierto? Sino que va en todo momento, en nuestra vida cotidiana. Lo vimos con el cántico, ¿cierto? De alabanza, esta oración de alabanza que tiene el Señor y cómo hablaba con el Padre, inclusive en la misma cruz, ¿cierto? El Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí mismo también el Señor está intercediendo por nosotros, en un momento en el cual Él estaba en su momento culmine. Entonces, está en esa circunstancia tan crítica y aún así el Señor intercede por nosotros en oración. En Mateo 14:23 el Señor dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar y al anochecer estaba allí solo. Muchas veces tomamos este pasaje u otros pasajes en los cuales el Señor hace mención, en los cuales Él se aparta para orar, ¿cierto? Eh, y nos encerramos en este concepto. Eh, Aquel señor, después de pasar todo un día probablemente predicando, enseñando, ¿cierto?, sobre su vida, sobre lo que hemos de hacer, el Señor buscaba un momento a solas con el Padre. Algunos lo aplican directamente con aquellos hermanos que son evangelizadores o que predican, ¿cierto?, que enseñan la palabra, que deben, después de compartir un mensaje o después de predicar el Evangelio, apartarse un momento, buscar al Señor, ¿cierto? Y pasar esa velada, ¿cierto? Esa noche con el Padre. Eh, pero el orar, hermanos, tiene que ser orar por todo. Oramos solo cuando tenemos problemas o tenemos enfermedades o necesitamos algo. No está mal orar por esto, pero si solamente oramos por esto, nos quedamos cortos y no estaríamos viendo a un Dios Padre y soberano, sino que estaríamos viendo como a un Dios que simplemente quiero que cumpla mis anhelos y mis deseos. No debemos orar solamente en un momento específico, sino en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que podamos dar. Hay hermanos que, por ejemplo, a la hora de almorzar, dan las gracias al Señor por el almuerzo, por la comida, ¿cierto? Agradecen al Señor por lo mismo. Y es una circunstancia en la cual se da. Eh, Eso en cuanto a la oración, ¿ya? Que quiero dejar claro que es más allá de un punto cerrado o de algo que sea puntual, significa una conversación, una relación con el Señor, de contarle cómo está nuestro día y de contarle cómo ha estado todo. Si el Señor lo conoce, ¿cierto? El Señor conoce todo lo nuestro, pero el Señor busca esa relación. Alguna vez yo dije, ¿se ha preguntado usted por qué tenemos la necesidad de pedirle al Señor si el Señor ya conoce todas nuestras necesidades? ¿Para qué pedirle al Señor si Él conoce todo? Bueno, por lo mismo, porque Él busca una relación cercana con nosotros. Él busca una relación de padre e hijo, una relación de hermandad, una relación de amistad. Eso es lo que busca el Señor a través de la oración. Ese es el segundo punto. El primero, nacer de nuevo. El segundo, la oración. El tercero es escuchar a Dios. Eh, una buena relación, hermano, no se trata solo de hablar, ¿cierto? No se trata solamente de yo hablar y los demás callan. En una relación, por ejemplo, de matrimonio, de noviazgo, de amistad, no solamente se trata de que uno hable, que el otro escuche y se acabó, sino que se trata de que hay un compartir. Si yo hablo, la otra persona me escucha y si la otra persona quiere hablar, yo la escucho, ¿cierto? Esa es una relación, eso es una buena relación. Por tanto, la oración es un medio por el cual nosotros oramos y pedimos al Padre y damos gracias. Pero también está lo otro, que es escuchar a Dios, ¿ya? En Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, eh, como ya mencionaba, la oración era hablar con Dios, y el hablar con Dios no es solo pedir o agradecer, sino también escuchar. Oímos la voz de Dios, no tiene que ser necesariamente algo físico, ¿cierto? Muchos hermanos pueden empezar, ¿debo escuchar una voz en mi cerebro, ¿cierto? Hablándome. La respuesta es que no.
Puede suceder, claro que sí, pero Dios habla a través de todo lo que nos rodea, hermano. Constantemente nos está respondiendo a nuestras oraciones y no es porque nosotros pidamos que nos muestre una señal para confirmarlo, ¿cierto? Recordemos que antiguamente el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando estaba en el desierto, cuando Dios lo acompañaba en forma de nube y de antorcha, ¿cierto? De fuego, el Señor hablaba, Dios hablaba y el pueblo lo escuchaba. Entonces, no tiene que ver con algo físico solamente, porque aunque sea físico, no nos asegura que nosotros vamos a confiar y nos vamos a dar por 100% por el Señor. No tiene ninguna seguridad de eso. El pueblo de Israel vio miles y miles de pruebas de Dios Padre actuando con ellos. Y aún así el pueblo se descarrió, ¿cierto? El pueblo se desvió. Por tanto, el ver algo físico no nos asegura nada. Por eso también está la fe por algo que tenemos esa circunstancia de lo que no vemos, ¿cierto? La certeza de lo que no se ve está ahí. Entonces, por ejemplo, nuestro hermano Daniel, la semana pasada, si es que no me equivoco, compartía, y si tampoco mal recuerdo, que se había encontrado, se había topado con la hermana Luisa, ¿cierto? En el supermercado, y eso era una alegría. ¿Cuántos hermanos acá no, de repente nos han encontrado, nos han topado? Y es una alegría. Yo mismo he visitado de repente hermanos por distintas circunstancias y es una alegría verlo. Es algo que es muy lindo verlo, sentirlo, volver a tener ese encuentro. Y probablemente los encuentros que nosotros podemos llamar, comillas, casuales, no son casualidad. Muchas veces nuestro anhelo en nuestro corazón está el querer encontrarnos con los hermanos, el querer verlos, visitarlos, ¿cierto? Y sabemos que por medio de la circunstancia, por medio de todo esto que nos está rodeando, no es algo normal que podamos juntarnos. Pero de repente el Señor, hermano, nos escucha de tal forma que nos dice, mira, voy a preparar esta circunstancia para que ustedes se topen, se vean y puedan tener ese gozo de saber que yo estoy presente. Y el Señor nos escucha y nos habla a través de esa forma. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos coincidencia en nuestra vida. Es el Señor el que está actuando constantemente en nuestra vida como cristianos. Entonces tenemos que aprender a escuchar también la voz del Señor. Y como dije, no solamente tiene que ver con escuchar una voz, ¿cierto?, en nuestra mente, sino que radica en todo lo que nos rodea. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, hermano, yo creo que sí, que cuando uno pide al Señor, el Señor le responde y le responde con un hermano, ¿cierto? Por ejemplo, uno pide al Señor ora y de repente aparece un hermano y dice, hermano, no sé por qué, pero te tengo que decir esto. Y nos menciona un pasaje de la palabra, el cual está respondiendo una pregunta que nosotros teníamos o que teníamos haciéndole al Señor. Y eso es escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces, hermano, está la otra circunstancia, que nosotros hacemos peticiones a Dios, hacemos peticiones de lo que nosotros queremos o qué queremos hacer o qué debemos hacer, y escuchamos la voz de Dios, que nos responde claramente, pero no la aceptamos. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voluntad de Dios, sino que queremos escuchar una respuesta que nos satisfaga a nosotros mismos. Y muchas veces esa respuesta, hermanos, déjeme decirle, no va a ser la que usted está esperando. Muchas veces esa respuesta va a ser un no. Y tenemos que aceptarlo. Y tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Porque si no estamos escuchando la voz de Dios, si no estamos obedeciendo, bueno, viene otro punto más adelante que es obedecer, pero si no estamos escuchando esa voz del Señor, nos quedamos cortos y no estamos siendo seguidores. Porque el Señor mismo nos dice que si somos seguidores de Cristo, que si somos amigos del Señor, hacemos lo que Él nos dijo que tenemos que hacer. Entonces, ese es otro punto. El cuarto punto que quiero tocar, y probablemente va a ser el último, tiene que ver con creer en Dios. Puede sonar quizá lógico, pero no es tan, llevarlo a nuestra vida cotidiana, quizás muchas veces no es tan normal. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Mateo 28, de 16 en adelante, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16, del 2 al 15,
que es básicamente el mismo relato bajo las mismas circunstancias, dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos esa confianza, ¿cierto? Sabemos que Dios existe, sabemos que mandó a su Hijo, ¿cierto? Que Jesucristo es Dios, que dio su vida por nosotros, lo sabemos. Pero aún así hay circunstancias, hermanos, en los cuales también podemos dudar, titubear. Y no es algo que sea condenable para nada. De hecho, los mismos discípulos, acá la palabra dice, que dudaron, ¿cierto? Y el Señor los reprendió por su incredulidad, porque no creían que el Señor había resucitado. Pero siento que muchas veces la palabra no solamente está para confortarnos en ese aspecto, sino que está para mostrarnos el camino por el cual debemos seguir. Debemos creer en el Señor en todo momento y en toda circunstancia, hermano. No vamos a ser capaces de seguir avanzando si no creemos en el Señor, si no creemos en lo que Él ha dicho. No podemos evitar, ¿cierto? Que tengamos dudas, dificultades, decaídas, desconfianza en nuestras capacidades propias. Eso es algo inevitable. Vamos a dudar, vamos a titubear. Pero hay algo de lo que jamás, hermanos, debemos dudar, pero absolutamente en lo más mínimo. No podemos dudar de esto. Y es que el Señor estará con nosotros, no solamente en esta misión encomendada, ¿cierto?, a los discípulos, que de cierto es una misión también encomendada para nosotros, de ir y predicar el Evangelio a las naciones, ¿cierto? Sino que también en los momentos de aflicción. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por tanto, hermanos, usted podrá tener dudas, usted podrá tener pena, podrá tener tristeza, podrá tener enfermedades, podrá tener un montón de cosas y podrá preguntarse un montón de cosas por qué está pasando por eso. Pero hermano, jamás podemos dudar de que el Señor estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Eso es algo que es una verdad y es una realidad y no lo podemos dudar. En ese aspecto no podemos dudar. Bajo todas las otras circunstancias podemos titubear, ¿cierto? Quizás hasta retroceder en algún aspecto. Hay algunos hermanos que le van a decir, ni siquiera retroceder, o sea, bajo ninguna circunstancia. Pero muchas veces cada circunstancia es distinta, cada persona es distinta y tiene sus distintas fases de sufrimiento, de esperanza y tal. Pero esto es algo universal para todos. El Señor estará con nosotros hasta el final de los tiempos. No solamente en esa misión que le encomendaba a los discípulos, sino que también en nuestras dificultades y en nuestras aflicciones. Entonces, hermano, resumiendo a gran escala, mencioné lo que tenía que ver esta relación, ¿cierto? Con el padre y el hijo, que va marcada por una relación de soberanía, ¿cierto? De rol claro, de marcar quién es el padre y quién es el hijo, ¿cierto? En nuestra vida. Esta relación entre hermanos, que tiene que ver con una relación quizá un poco más cercana, que con el padre, ¿cierto? De amistad, de complicidad, y la relación con amigos, ¿cierto? Entonces, yo mencionaba que el Señor nos acerca, y no es que nosotros lo llamemos amigos, ¿cierto? Sino que es el mismo Señor que nos considera sus amigos. Entonces, da esta impresión de que el Señor quiere que nos acerquemos a Él, de que seamos confiados y que estemos confiados en Él, de que es nuestro Dios, sí, de que es nuestro Rey, sí, de que hay una diferencia notoria de que nosotros podemos ser sus siervos, sí, pero también está esa faceta que el Señor nos dice, ya no los considero siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero yo los considero a sus amigos porque Él nos ha confiado absolutamente todo. Todo lo que el Padre le ha contado nos lo ha contado a nosotros. Por tanto, está esta relación de amistad. Y si queremos tener esta relación de amistad, ¿cierto? Que significa hacer su voluntad, porque si no hacemos lo que Él manda, significa que no somos sus amigos, tenemos que hacer estas cosas. El primer punto, como ya decía, nacer de nuevo. El segundo tiene que ver con la oración. El tercer punto tiene que ver, disculpen, con escuchar a Dios. Y el cuarto punto que acabo de tocar es creer en Dios. Lo voy a dejar hasta aquí hoy, ¿ya? Pero los siguientes puntos, hermano, quiero si lo pueden anotar, porque esto es algo importante. Eh,
de donde yo estoy compartiendo esto, el hermano decía, póngalo a prueba cada día. Antes de irse a dormir, tenga estos puntos a mano y repítalos antes de acostarse. Y cuando se levante, repítalos nuevamente. Y así va a ir habiendo algo que es, bueno, tiene que ver con la disciplina, ¿cierto? En un momento, no recuerdo si fue el Pipe que tocó la disciplina espiritual, ¿cierto? Que va avanzando conforme a los tiempos y cómo nosotros nos vamos preparando para esto. Bueno, básicamente lo mismo. La amistad no nace de un día para otro, sino que se va forjando los lazos. Es importante, por tanto, si los quiere anotar o los quiere memorizar, se los voy a mencionar. Los otros 5 puntos vendrían siendo obedecerlo, ¿ya? Amarlo, compartir la verdad, servirle y sufrir por el Señor. Esta última es quizás la que menos nos guste y que quizás podamos pasar o quizás no, porque sufrir por el Señor tiene muchos aspectos, desde el punto de vista como Pablo lo sufrió, como el mismo Señor lo sufrió, como los apóstoles lo sufrieron y como nosotros lo estamos sufriendo hoy en día. Y bueno, si el Señor lo permite y más adelante se da esta circunstancia de poder seguir con estos otros 5 puntos, vamos a profundizar un poco más lo que significa compartir la verdad, sufrir al Señor, ¿cierto? Servir al Señor, obedecerle y también amarle. ¿Qué significa amar al Señor realmente? Así que, hermanos, eh, cerremos con una oración al Señor y permitamos y dejar en claro que Dios es soberano, que el Señor es nuestro Rey, ¿cierto? Pero en su misericordia, Él también nos considera sus amigos. Así como Dios Padre consideró a Abraham como su amigo, ¿cierto? El amigo de Dios, Jesús viene y a nosotros nos acerca de esta manera, diciendo, ustedes también son amigos. No solamente Abraham, sino que aquel que cree en el Hijo y aquel que hace lo que Él mandó, son también considerados sus amigos. Así que oremos al Señor, hermanos, y encomendemos el resto de la reunión también a Él. Padre amado, te damos gracias por esta instancia, primeramente por tu Hijo, por nuestro Señor, que muestra esta cercanía con nosotros, que nos busca en todo momento, que desde el inicio, Padre, tú también nos buscaste, que en ningún momento fuimos nosotros, sino que desde el principio con Adán y Eva, Señor, tú los buscaste cuando cayeron, ¿cierto? Y ellos estaban escondidos, tú los buscaste, así mismo fuiste con nosotros, Señor. Y no solamente te conformaste con eso, no solamente te conformaste con buscarnos, Señor, y rescatarnos, sino también de formar un lazo, Señor, de formar un vínculo, de reconocer tu poderío, tu majestad, Señor, pero también de reconocer que hay un lazo de amistad, de que nos amas, Señor, y que nos consideran tus amigos, Señor, tus cercanos. Señor, te quiero pedir en este día que nos guardes, que nos permitas tener esta relación más cercana contigo cada día, cada instancia, cada momento. Reconocer, Señor, tu misericordia a cada momento. Dar gracias por todo, Señor, en todo momento. Pedir cuando tengamos que pedir, Señor. Agradecer cuando tengamos que agradecer. Que no nos olvidemos de las promesas que tú ya has cumplido, de las promesas, Señor, que tú sigues cumpliendo, que aquellos hermanos que estén pasando por aflicción, Señor, sean guardados por ti, que alientes sus corazones sabiendo que tú has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos, que en el mundo pasaremos aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo, Señor, y que estamos rodeados por ti con este lazo de amistad, de hermandad y de paternidad. Padre amado, todo esto encomiendo por medio de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.